estudiante del curso de dialectología de la Universidad de Córdoba. Actualmente estoy cursando una licenciatura en literatura y lengua castellana. Y bueno, hoy les vendré hablando sobre lo que es las categorías lingüísticas. Al momento de hablar de las categorías lingüísticas aparecen en la mente 5 categorías, las cuales son lenguaje, lengua, habla, dialecto y norma lingüística. En este video me encargaré de definir cada una de la manera mejor apropiada, es decir, que se pueda entender. Entonces agradezco que se quede al final del video para sacar nuestras propias conclusiones de estos temas. Empecemos entonces por el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Bueno, tomemos el lenguaje como una capacidad del ser humano que este mismo posee para comunicarse. Es decir, el ser humano usa el lenguaje, pero a través del lenguaje usa el habla y usa la lengua. Este mismo lo usa para poder comunicarse. Es básicamente lo que es el lenguaje. Cabe resaltar también que existen seres vivos que poseen un lenguaje determinado. Es decir, que no solo nosotros, las personas, los humanos, podemos comunicarnos a través del lenguaje. Hay otros seres humanos que también el lenguaje le permite la comunicación entre sí, aunque no utilizando signos lingüísticos, obviamente, porque hasta el momento se ha determinado o se ha suscrito, y lo que nosotros hemos estudiado, solamente el hombre tiene la capacidad de usar signos lingüísticos o de ejercitarlos de manera adecuada. Ahora bien, vayámonos al siguiente tema. Y cuando hablamos de la lengua, cabe resaltar que esta sí es propia del ser humano y que pertenece a un estado muy cambiante. O sea, la lengua como un sistema básicamente cambia continuamente, no se queda estática, nunca queda ahí. Por ejemplo, sale esta palabra y esa palabra prácticamente finaliza hasta el final de los días. No, la palabra puede cambiar, puede desaparecer y también puede adquirir otro significado a lo cual no fue hecha anteriormente. Bueno, al momento de decir la lengua, va de la mano con el habla, y por eso es posible de que la lengua surja del habla. La lengua posee una distribución geográfica muy considerable y no está delimitada por razones geográficas. Es decir, nosotros hablamos español como gran parte del continente sudamericano y quizás centroamericano, pero el solo hecho de que nosotros acá en Colombia tengamos fronteras con Brasil significa que en Brasil hablen también español y viceversa. Es decir, que no necesariamente podemos estar en un continente o en un país para poder hablar el idioma que se determina en el otro. O expliquemos de una forma mejor. Este es un idioma y este es otro idioma. En este país se habla el español y en este país se habla el portugués. Hay un choque de fronteras, pero no son delimitadas. Es decir, aquí en este país portugués se puede hablar español y en este país español se puede hablar portugués. No necesariamente existen las fronteras. Bueno, ahora vayámonos con el siguiente sistema. O bueno, este no es un sistema, es el habla.
A la hora de hablar del habla, es necesario decir que el habla es el resultado de todas las convenciones, es decir, de todos los acuerdos que se han estandarizado a la hora de hablar. Aquí se crea el elemento dinámico creador de la lengua, valga la redundancia. En este caso, no puede determinar una distribución geográfica determinada, al igual que en el caso anterior, y es propio de cada individuo. O sea, cada persona tiene su propia manera de hablar, pero utiliza los signos lingüísticos para poder utilizar el habla. Bueno, y llegamos al punto de hablar de las dos últimas, es decir, al hablar de dialecto y norma lingüística. El dialecto es el uso regional de la lengua, es decir, cómo se habla el idioma, ese mismo idioma en diferentes partes. Pongamos un ejemplo con estos dos vasos. Este vaso, pongamos que es el de la región Caribe, y este vaso que sea el de la región andina. Estos dos vasos hablan español, pero ninguno de los dos vasos pues básicamente se expresa de la misma forma. Entonces aquí hallamos una diferencia en el dialecto. Se diferencian pues en su estilo de habla, en su estilo de cómo expresan sus palabras en sus oraciones, y ahí viene una gran diferencia. Y hablar de norma lingüística, nos hallamos en la necesidad de decir que se divide en dos: una norma constitucionaria y una norma prescriptiva. Entonces la norma constitucionaria se divide en dos: una norma funcional, que es la que se encarga del código, y una norma formal, que es en la que se mantiene por presión social, pero no afecta el contenido del mensaje. Y pues ya para terminar con la siguiente norma, es necesario hablar de la prescriptiva, que vendría siendo más bien como la Real Academia de la Lengua. O sea, esto es la ley dentro del habla y el uso correcto del idioma español, como nos datan cómo se deben escribir las palabras, cómo es el idioma, y pues es muy necesario tener esa norma prescriptiva muy en claro. Básicamente esta norma prescriptiva es la que nos ordena a nosotros como profesionales hablar de manera adecuada, y también enseñar a las personas que no lo hacen de esta manera de una forma que sí pueda funcionar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que a usted le haya quedado clara, profesora, la idea central que se planteó aquí. Y bueno, hasta la próxima.